Saludos, bienvenidos a este su programa En Búsqueda de la Verdad del Ministerio de Verdad de Vida. Es importante que tengamos en cuenta que nosotros tenemos que establecer proféticamente el tiempo en que nos encontramos. Estamos bajo un asedio, un ataque, algo programado que tiene al mundo sumido en una cuarentena. Entonces, esto ha llenado la expectativa de muchas personas si realmente eh, proféticamente esto tiene algún simbolismo, significado o en qué punto del tiempo estamos. Obviamente eso no se va a entender desde la perspectiva cristiana, que también están buscando de corazón el lugar y el momento en que se encuentran, pero si negamos la Torá, si anulamos, sacamos más de la mitad del libro y lo hacemos a un lado para quedarnos con la mitad del libro y las revelaciones de Apocalipsis, no vamos a entender porque el Apocalipsis se entiende en un contexto, con el Tanaj, con lo que se llamó el Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de profecías. Bueno, lo más importante para saber nosotros el tiempo en que nos encontramos es saber los jubileos. En Génesis 6.3, el Eterno dice que 120 Yobelim, lo que se tradujo como años, no contenderá su espíritu con el hombre. Es decir, vamos a estar en una anarquía. Y esto, se van a dar leyes, pero para los que comiencen a guardar estas leyes hasta llegar a un nivel donde el mundo guarde y se someta otra vez su creación a sus fundamentos básicos, a su Torah, a sus principios. Entonces, nosotros para entender los jubileos debemos saber qué es lo que se dice en la Torah sobre los jubileos, porque si no, no sabemos del tiempo en que nos encontramos. Si anulamos estas leyes, no sabremos del tiempo en que nos encontramos. Es por la más mínima lógica y la sensatez que tenemos que recurrir al contexto, lo cual obligadamente nos hace que nosotros observemos todos estos mandamientos. Voy a dar lectura literal. Esta parte tengo que leerla porque realmente si no se sale todo fuera de contexto. Dice Levítico 25, contarás además 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas de años den un total de 49 años. Algo relacionado al Pentecostés también, por eso es que sabemos que el Pentecostés tiene que ser desde que se sale, desde la liberación prácticamente, no se puede esperar como hay una mala traducción en las escrituras. Pero ese es un tema aparte, aunque es paralelo, es más profundo. El día 10 del mes séptimo, que es el día de la expiación, ordenarás que se toque trompeta con fuerza en todo el país. Eso es un Yobel. Más va, la palabra Yobel, que es traducida como jubileo, está relacionada más al sonido, al toque de un shofar. El año 50 será declarado año sagrado y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes de la tierra. Será para ustedes un año de jubileo y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. El año 50 será para ustedes de jubileo. No se sembrarán ni se cosecharán lo que la tierra produzca de manera natural, ni se vendimiarán sus viñedos. Es un año de jubileo, de liberación, y será para ustedes un año sagrado, Kadosh, para poder comer lo que la tierra produzca. Este año del jubileo, cada uno de ustedes recuperará su patrimonio familiar. Vemos que el Eterno le pone un sello a la acumulación de capitales y al monopolio, al ponerles un tiempo para que alguien posea la tierra y sea devuelta o heredada a su verdadera familia, a quien se le encomendó la tierra, no es propiedad privada. En este año de jubileo, cada uno de ustedes recuperará su patrimonio familiar, repito. Si se vende algo a su prójimo o le compran, no se hagan trampa. Una vez pasado el jubileo, comprarás de tu prójimo según el número de años transcurridos y él te venderá a ti según el número de cosechas que haya cogido. El precio aumentará o disminuirá dependiendo del número de años transcurridos, porque lo que él te venderá es el número de cosechas. Miren, les está vendiendo el número de cosechas, no la tierra. Si alguien vende la tierra que le pertenece a su familia por heredad a través de la primogenitura, entonces solamente tiene que vender la producción.
prácticamente. Muchas personas tendrán un problema con estas leyes del Eterno y que tienen que ver con liberación, con equidad, justicia y misericordia. Y algo muy importante que yo les quiero decir, y es el tema de nuestro estudio, es que tienen que estar las 12 tribus completas, absolutamente. O sea, este mandamiento realmente es con las 12 tribus completas. Lo que quiere decir que vamos a tener que entender y recapitular lo que nos viene diciendo el judaísmo y el sionismo. Vamos a tener que entender cómo es que ellos dicen que son el regreso a la tierra en 1948. Ustedes van a ver que no se ha cumplido ni se cumple. Lo del Eterno no puede ser a medias. Es solo con las 12 tribus. Es solo con las 12 tribus. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice el sionismo? La profecía de los jubileos. Supuestamente Rabí Yahudá ben Shmuel, en 1217 es una profecía. Primero, un rabino que no conocía al Mesías, pero aparte de eso, suponiendo que así fuese, que el espíritu esté sobre este rabino, él dice que a su muerte pasarán 3 jubileos, y total es que de ahí se contarán más o menos unas profecías que vienen de acuerdo a los jubileos. O sea, él dice, mi muerte será en 3 jubileos, que viene un imperio a dominar, y viene el imperio otomano, o sea, vienen los turcos, a 300 años de su muerte, que sería en 1517. De 1517 se cuentan 400 años hasta 1917, que son jubileos. Digamos que seguimos un conteo de jubileos. Los turcos dejan Jerusalén. En 1967, la Guerra de los 6 días. Acordémonos que el 6 es número de hombre, para comenzar. Número de hombre, aquí vemos una estrella de 6 puntas que originalmente era rojo, y por eso es que la familia Rothschild tomó el nombre de símbolo rojo. Que el sionismo en el concilio, en un congreso de Basilea, en un congreso, cuando se crea el sionismo, lo hacen azul para simbolizar los colores que normalmente ha usado Israel, ¿no? Relacionados con el tabernáculo. En 1967, la Guerra de los 6 días, lo que daría que el Día del Eterno, o sea, el jubileo 6000, tendría que ser en el 2017. Esto no se ha dado. No se ha dado. O sea, tenemos que actuar con sensatez. Hay que sacarse por completo las escamas de los ojos. Para eso nos llamó el Eterno, nos llamó a través del Mesías. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Que si seguimos el sionismo, que mucho pueblo del Eterno, una restauración a las raíces hebreas, está siguiendo el sionismo, ellos van a caer en esto. Van a caer, están viendo de que no hubo cumplimiento de la profecía, lo cual nos indica que vamos a ver la profecía de Isaías 66:8, con la que la nación actual de Israel, que es una nación más del orden mundial, que voy a dar ciertas características, que no guarda la Torá, no se rige por la Torá, está ligada a un universo que guarda los códigos romanos, tiene un acuerdo con el Vaticano. Jerusalén tiene un acuerdo con el Vaticano, lo que le convierte en parte del sistema. Y también existen iglesias y monumentos de idolatría, existe cristianismo. Por eso es que el judío, naturalmente, que se encuentra relacionado a la religión del judaísmo talmúdico y tradicional, ellos no aceptan, porque ahí ellos miran idolatría, y en verdad hay idolatría. Entonces, no puede ser esa nación que reverdeció, y vamos a ver, porque esto también dará lugar a la construcción del tercer templo. Si nosotros nos dedicamos a solamente centrar nuestro estudio en estas profecías del regreso de la tierra, 1948, que el imperio turco otomano, esto no es algo que salga desde cero, como ya van a ver que en el calendario, en lo que vamos más o menos a estructurar tiempos, esto tiene que venir desde Yeshua, porque Yeshua cumple una profecía. El día que lee también su lectura que hace frente a la sinagoga,
también cuenta en los tiempos. Entonces, esto se tiene que sujetar a lo más anterior posible para establecer la fecha real, o por lo menos establecer los tiempos, para saber que no viene un jubileo más. Entonces, el judaísmo, que por cierto está en el año 1780, 5780, desde Adán, ahí nomás ya existe una confusión. Aunque los rabinos saben que existe algo que ellos ocultaron, que estuvo mal en la estructuración de estos tiempos, de 200, una falla de 210 años. Hoy el judaísmo sabe, por eso es que ellos andan anunciando que el Mesías ya está aquí. O sea que también se va contra las escrituras, porque no hay eventos. Este momento voy a separar un poquito el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, para referirme solo a estas profecías. O sea, si es que ya estuviera el Mesías, como dicen los rabinos, realmente ya no hubiese algunos cumplimientos de las profecías anteriores. Tendríamos que ver ya señales en la tierra, porque el Mesías ya viene a inaugurar el año de la buena voluntad, a devolver la tierra. También debe haber paz, cosa que todavía no hay. Por eso ellos no entienden cómo Yeshua puede haber sido el Mesías, porque no comprendieron al Mesías ben Yosef y al Mesías ben David. Bueno, estas profecías dan origen al tercer templo. Y vemos hoy un escenario, cuando Estados Unidos quiere trasladar su embajada hasta Jerusalén, rompiendo el acuerdo que hubo, entonces puede venir primero una conflagración mundial. Segundo, les da autoridad, les da el respaldo al sionismo de levantar el tercer templo, porque existe el Instituto del Templo, tienen utensilios, probablemente tengan hasta el arca, pero lamentablemente, y para ellos, porque el Eterno tiene guardado todo bajo candado, no hay vaquilla roja, ni tampoco hay un sacerdocio levítico comprobado de la familia de Coat, que según Números 4 son los únicos que pueden topar el arca. Según unos estudios que existen por ahí, Ron Wyan, un arqueólogo, ha encontrado el arca, cosa que tiene mucho sentido. Pero ellos han tratado de tocar el arca, lo niegan obviamente, pero existen las pruebas de que sí estuvieron involucrados el Instituto de Arqueología de Israel, pero murieron las personas que toparon el arca porque hay un sello en el arca. El arca no puede ser topada por absolutamente nadie que no sea un coatito. La familia específica designada, y eso solo lo levanta el Mesías. Los linajes solo se restablecen con las genealogías, por eso el templo tiene una suerte como de una función como lo que hoy sería el registro civil, un registro de datos, y eso se quemó. Tendrá una razón el Eterno de haber permitido que ese templo que lo reedificó Herodes se haya destruido, y porque no estuvo el arca también ahí. Bueno, entonces vemos que el Instituto del Templo ya tiene todos los utensilios, lavacros, tiene vestimenta. Lo que no tiene es las familias. Puede encontrar hasta por investigaciones genéticas, por ingeniería genética, se puede detectar tal vez la tribu de Leví. Podría detectarse, pero no la familia. Y eso no puede venir nadie a decir que lo pueden detectar. Eso lo dejó bajo candado. Para hacer el templo también ellos necesitan una vaca de 3 años que no haya llevado yugo y que sea nacida en Israel. No con clonación, porque viola la Torá de Levítico 19:19 de adulteración genética. Entonces eso no lo tienen, pero lo van a hacer. Yo les voy a indicar por qué es importante que nosotros sepamos quién es verdaderamente Israel que está reverdeciendo, porque si no vamos a acabar coronando y apoyando la coronación, el entronamiento del falso Mesías. Ya vemos un escenario parecido. Pues miremos esta profecía. Isaías 66:8, en la nueva versión internacional, que por cierto le pertenece el copyright a George Soros, dueño de la cadena Fox, y un eugenista y parte del complot que está hoy día actuando con esto del coronavirus y las vacunas, socio de Bill Gates. Él dice, bueno, en esta profecía se dice, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da luz un pueblo, una nación en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaba sus dolores.
¿Podría yo abrir la matriz y no provocar un parto? Dice Yahweh. ¿O cerraría yo el seno materno siendo que yo hago dar a luz? Dice tu Elohim. Obviamente las palabras, y nosotros enseñamos con las Biblias que normalmente están siendo utilizadas por nuestros hermanos en el cristianismo, con los cuales son a veces hasta confundidos. Entonces analicemos esto. Dice, ¿quién ha visto jamás una cosa igual? Pueden nacer en un día. Se da a luz un pueblo, una nación en un momento. Sin embargo, Sión dio a luz sus hijos en cuanto antes de que estuviera de parto. Cuando apenas comenzaban sus dolores, traduce esto. Y la palabra es antes de que estuviera de dolores, de parto. Entonces, por eso es que Yeshua en Mateo 24 nos enseña que habían unas señales de los dolores. Dice, principio de dolores serán pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras. Y es lo que hemos visto. Solo en este mes se activaron 15 volcanes. El Krakatoa puede acabar con medio mundo. Tenemos en nuestras aplicaciones de nuestros dispositivos móviles todos los fenómenos que están sucediendo en el mundo. Ya estamos oyendo, estamos viendo, todo reunido en un solo momento. Tenemos pestes. Entonces es el momento de previo a los dolores. Esta vez, recién estamos en comienzo de dolores. Esto quiere decir que la restauración a las raíces hebreas es el reverdecer de la higuera, es quien cumple los requisitos de esta profecía, y nosotros vemos que la palabra nacerá, es engendrar, soportar, engendrar, o sea, algo que nace, y tienen que nacer las 12 tribus, como habíamos visto, para comenzar el jubileo, y esto de aquí debe ser previo al jubileo. No podemos aislarnos, no podemos decir que en 1948 las Naciones Unidas le regaló a la familia Rothschild la tierra, que venían maquinando más de 50 años del regreso a la tierra, que fue un propósito. Sabrá el Eterno por qué. Vemos las profecías que los únicos calificados para nombrar un falso Mesías es el judaísmo y el sionismo, que es la base religiosa del sionismo, es el judaísmo. Y está a nivel mundial. Está a nivel mundial. Quien domina los Estados Unidos realmente es el sionismo. El gobierno mundial, la ONU, la OMS, fundada por la familia Rockefeller, sionista. Los bancos mundiales, la economía gira en torno a ellos. Como habíamos hablado, el Eterno no da propiedad a cada uno ni evita la acumulación de capitales en los años de los jubileos. Hace una equiparación otra vez. Pone las cosas en orden cada 50 años, pero ellos han hecho de este mundo su lugar de provecho y usufructo. Es el sionismo mundial, los que van a montar un gobierno único mundial. No es raro, ellos buscan montar un gobierno único mundial. Y algo raro también en esta profecía, que cuando habla de una nación, habla de algo que está entre los gentiles, una nación que está en el extranjero. Nosotros tenemos que ser sensatos, hermanos. Realmente muchos no estarán de acuerdo con esto porque estamos acostumbrados a lo que nos cuentan. O quieren ustedes también a veces, muchas personas, muchos hermanos ya de la restauración, que son los engañados. A ellos se refiere la profecía de Mateo 24. Ellos muchas veces quieren que se les relacione, les gusta la cultura. Es verdad, ese es nuestro sentir. Queremos regresar a los principios elementales, a la cultura. Cuando escuchamos la música del templo, que más o menos tiene el mismo sentido y ritmo que ha cogido la casa de Judá, que ha tenido mezclas, que también no es linaje puro, porque han cambiado la Torá, han creado libros. Entonces nosotros, obviamente, cuando miramos todo esto, sentimos nostalgia. Y pensamos que el Israel que está allá, que está en la tierra, es el Israel del Eterno. Y realmente lo que estamos viendo es una usurpación. Acordémonos la profecía de Noé, a Shem y a Jafet. A Jafet le dice que sus hijos usurparán las tiendas de Shem. Y se está cumpliendo esa profecía. A alguien no le gustará. ¿Acaso Askenaz no es hijo de Togarma? Y Togarma, descendiente de Jafet. Y el Askenaz, el judío del Cáucaso, no ha sufrido mezclas en el siglo VII, en el tiempo del rey Bulam. Una mínima cantidad de verdaderos yahuditas
fueron a adoctrinar una nación de más de 20 millones de habitantes, que eran gente muy malvada. Y el rey, preocupado, aceptó algo lógico. Él aceptó que venga una religión que sea diferente al cristiano, que estaba vecinos por un lado, y a los musulmanes. Entonces adoptó el judaísmo. Para la segunda generación todos eran judíos, y ellos son los que hoy día casi están copando todo lo que son las ramas que nacen. Si algo hay detectable es el judío sefardita, el cual, por la profecía de Abdías 20, está en Latinoamérica, desde México hasta la Argentina, básicamente asentado. Y ahí sí vemos cumplimientos, como que va a tener paz, y hemos tenido paz en medio de todo este mundo que está prácticamente desordenado en manos de imperios. Entonces tenemos que aclarar esto, tenemos que saber. No estamos excluyendo a la casa de Judá, porque Latinoamérica mayoritariamente es de la casa de Judá, pero la profecía de Abdías 20, no en esta versión, nueva versión internacional, sino en la profecía de Abdías 20 dice que tanto a la casa de Israel, que está en Sarepta, Líbano, lo que hoy serían prácticamente los palestinos, muchos que estén en Asiria, también, según Zacarías, y a la casa de Judá les da el Negev. El Negev es centro y sur. Es una profecía de doble cumplimiento. Centro y sur. Entonces, con Colón, ¿quién vino? Todos sabemos que luego de la Inquisición católica, de los reyes católicos de 1492, emigraron. Colón obviamente sacó de las cárceles. Los jesuitas nos dijeron que sacaron ladrones, pero eran el pueblo, nuestro pueblo, que salía. Por eso es que hay una lista de apellidos sefarditas que se trata de desmerecer, pero la lógica dice que no. Existe mucho contexto y mucho contenido y muchos estudios de esto muy serios. Yo no quiero fantasear, no quiero entrar en conspiración, a pesar de que todo este tiempo está establecido. Estamos viendo un momento de la historia que tiene que ser aclarado. Entonces vemos que se está restaurando en esta profecía gente que estaba mezclado entre las naciones, como es la profecía de la plenitud de los gentiles ofrecida a Efraín. Si nosotros tomamos en cuenta, con esto ya podemos formar un escenario. En Lucas 1 vemos a Yeshua que comienza su ministerio leyendo las escrituras, donde dice que en su primera venida el Espíritu de Yahweh que está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh, me ha enviado como heraldo de gozos en los humildes, para que vengan y vendrán a los heridos de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. Y dice en Lucas 4:21 que cerró el rollo. No quiso seguir leyendo esta segunda parte, que era la secuencia que él tenía que leer. Entonces se alarmaron las personas que estaban ahí. Y dice que él cerró el rollo, porque no quería venir a leer esto, porque es para su segunda venida, para proclamar el año de Yobel, del favor de Yahweh, un día de vindicación por nuestro Elohim, para consolar a todos los que están de duelo. Estos son los dolores de parto, para proveer el favor a los que están de duelo en Sión, para darles un turbante en lugar de ceniza, un ungüento festivo en lugar de luto, un manto de esplendor en lugar de espíritu desalentado, y ellos serán llamados robles de victoria, plantados por Yahweh para su gloria. Esto es el milenio. Entonces vemos que Yeshua cierra su libro y está hablando de Yobel. Probablemente, como vamos a ver, el año que está leyendo esto, que es entre el año 27 y el año 30, es que cuando comienza su ministerio. Probablemente existen dos teorías de que su ministerio duró 1 año, otros dicen que duró 3 años, por una mala traducción de una fiesta de Pesaj. Existe mucha contradicción en eso, pero nosotros vamos a regirnos más por los tiempos, porque los lugares exactos y las fechas nos van a dar los eventos reales, históricos, y también las noticias. El periódico de mañana va a marcar cuándo nosotros debemos saber que comenzó la gran tribulación, es decir, el milenio 6000. Estamos viendo aquí una profecía de Isaías 61 que marca las dos venidas del Mesías. El Mesías Ben Yosef, que viene a consolar a los que están presos. Porque recordemos que nosotros seguimos presos. Somos presos con orden de libertad, porque aquí ya viene a anunciarnos la libertad. Pero tenemos que esperar un determinado tiempo, porque hay algo que lo detiene, obviamente, la apostasía y todos estos procesos de que hasta que el pueblo esté completo, hasta que salga el reverdecer de la higuera que empezó a salir. Acabamos de asomar los hijos del Eterno para cumplir el jubileo, porque recordemos, les
vuelvo y repito, no se puede cumplir el jubileo si no están las 12 tribus o las tribus completas. No puede haber jubileo, no puede haber sido nunca cuando se fundó la nación de Israel. Espero que hacerme entender porque es un poquito complejo y hay mucha contradicción y también hay algo extraño que hace que las personas no puedan desprenderse de esto. El cristianismo, obviamente, muchas iglesias saben que Israel todavía sigue siendo parte de la promesa, pero otras iglesias vueltas descartan y hacen la teología del reemplazo. Pero la realidad de estas profecías es que tenemos que tomarlas contextualmente. El pueblo de Israel, claro, en Israel también hay pueblo, como hay en todas las naciones. Pero esta confusión hace que nosotros pensemos que tenemos que adherirnos a ellos. Una, que la tierra ya está. Dos, y que tenemos que seguir lo que ellos hagan. Entonces, cuando entronen a un falso Mesías, nosotros estaremos confundidos y engañados. Así es que tenemos que estar firmes. No es raro que el calendario judío tenga errores, porque faltó el Ruach. Entonces, mal hubiésemos podido pensar de que este rabino, Yahudá ben Shmuel, en el año 1217 haya tenido esta profecía que prácticamente se la mezcla con el regreso de Israel a la tierra y con el comienzo del milenio en el año 6000, que vendría a ser el 2017, cosa que no sucedió. No cayó Damasco, no vivimos en paz. Estoy repitiendo, haciendo un recuento de lo que ya se dijo. Entonces vemos que el calendario actual en este 2020 es el 5780. Cabe recordar que desde el Mesías acá no ha habido pérdida de calendario, porque el Mesías nace en el calendario que ya estaba en el Imperio Romano. Herodes ya estaba gobernando 20 años antes de la asunción de Herodes el Grande. El Imperio Romano llegó a Jerusalén en el año 60. Se apoderó del mundo prácticamente. La familia de Herodes gobierna todo este lapso de tiempo, sus descendientes, un falso sacerdocio en el templo, en la parte que se corresponde al sumo sacerdocio, un arreglo con los saduceos y también una distorsión total. Pero a pesar de eso, ya existe un calendario oficial del imperio, al cual se someten. Entonces no puede haber pérdida. Entonces sabemos que este calendario, el calendario hebreo, que dice que hoy estamos en el 5780, ya vamos a ver por cómo se puede ajustar, dónde está este error, porque el calendario juliano, cuando pasa en 1582 a ser el calendario gregoriano, no pierde la secuencia de días, por lo cual no se perdió el Shabbat, porque ellos ajustan 10 días que se desfasó del juliano al gregoriano, y eso sabían los astrónomos, y también se comunicó al Papa Gregorio XIII. Se le dice que tiene que reajustar porque hay unos segundos en el día, en la duración del día, que a la larga de esos 1582 años habían producido un desfase de 10 días. Entonces se ajusta y el jueves 4 de octubre de 1582 pasa a ser al siguiente día, el viernes 15 de octubre. Se ajusta el calendario, pero no se pierde el Shabbat. Esos son los milagros del Eterno. Nosotros no podemos guardar el calendario de Nog, el calendario lunar, el Shabbat lunar, porque no se ajusta. O sea, no hay historia que soporte. Solo hay por ahí un libro de Filo de Alejandría, que es un pagano, y es una mala traducción. Pero tenemos que estar claros. Tenemos que estar claros los tiempos, porque nosotros estamos prácticamente ya somos responsables de lo que estamos viendo hoy. Entonces, si con este entendimiento yo quería hacerles caer a ustedes en cuenta de algo, de que si es que estuviésemos nosotros en el año 5780, y más los 210 años que realmente hasta el judaísmo reconoce que ellos no sumaron porque era el tiempo de la esclavitud, en Egipto, 210. Esto nos da
5.990, o sea, 5.990. Hoy estaríamos en este año. Pero, si es que está bien este calendario, que obviamente las fallas ya, hablando así, ya no pueden ser mucho, ya no podrían ser muy drásticas de una década, sino ya vienen pequeños errores. Ya, entonces, según esto, nosotros, si le sumamos para llegar al año 6.000, nos faltan 10. Entonces, nosotros nos faltarían 10 años y esto nos daría los 6.000 años de la profecía, que se cumpliría el séptimo milenio. Entonces, al cumplirse esto, esto equivaldría en el calendario gregoriano que estamos viviendo hoy, en el 2030. En el 2030. ¿Qué tiene sentido? Tiene sentido. O sea, se puede ya más o menos especular esto. Porque existe, por ejemplo, el calendario caraíta, que en el 2022 es del año 6.000. Según el calendario caraíta, pero ellos están controlando el calendario desde hace 200, 300 años en la Tierra. Ellos han mandado emisarios y ellos vienen haciendo con la cebada una prueba de la cebada Aviv. Ok, pero se desfasa completamente. Existen otras teorías que es en el año 2033. Ahí es lo que les digo yo, que Yeshua estaba leyendo en un jubileo. Ahí coincide. Yeshua comienza su ministerio bien sea en el año 27 o bien en el año 30. Se cree que en el año 27. Entonces esto tiene sentido. Estamos aproximándonos. Pero hay una equivocación también. Porque Yeshua no viene en el año 6.000. Él viene en el año 6.007 y les voy a explicar por qué. Porque cae Damasco y según Isaías, si mal no recuerdo, 17, cesa el exilio de las 10 tribus o Efraín. Cuando cesa el exilio de las 10 tribus o Efraín, eso quiere decir que ya está el pueblo. Entonces ya se puede celebrar el jubileo. Entonces esto tiene que ser en el año 6.000. Eso marca. Y ahí tenemos ya profecías del Apocalipsis y mucha evidencia en el libro de Daniel de que en 3 años y medio viene una abominación desoladora, que es la que probablemente con la asistencia del gobierno de los Estados Unidos y del judaísmo se cometa aquí algo que se llama la abominación desoladora. O un grave sacrilegio. Abominación desoladora. Entonces, es en este punto. En este punto se comete, eso es en 3 años, 3 y medio años. Sería así más o menos. 3 y medio años. Bueno, aquí es 3 y medio años. Y 3 y medio años acá. Está mal escrito, pero tendría que hacer algo como borrar aquí. Entonces, 3 y medio años. Así sería. 3 y medio años. Igual acá. 3 y medio años. Entonces, la abominación desoladora, y de ahí viene hasta el año 2007. Entonces, Yeshua tiene que venir en el año 2007, en la luna tierna del año 6007, corrijo. Ahí tiene sentido. ¿Por qué? Porque primero en este tiempo ya está el pueblo y dice, tiempo de angustia viene para Jacob. Cuando dice que viene un tiempo de angustia para Jacob, Jacob es el estado de Israel, pero sanguíneo, lineal, porque primero tiene que restaurarse el pueblo de sangre. No se puede restaurar primero los adoptados. Entonces,
dentro de la casa de Israel, conforme a la profecía de Ezequiel 37, dice que cada casa sea la de Israel, la de Judá y sus hermanos israelitas, o sea, personas como Ana, que estaba en el templo cuando Yeshua es presentado, es de la tribu de Asher, entonces ella con los judíos, o en la casa de Israel que se restaura en este tiempo y sus hermanos israelitas, o sea, la casa de Judá que esté mezclada con la casa de Israel. Entonces, el Eterno ha marcado una equidad en todo esto. Es importante que nosotros tengamos en cuenta este conocimiento, es absolutamente importante, porque esto va a confundir aún a los escogidos. Y en verdad, si es que no tenemos conocimiento de esto, nosotros no vamos a poder entender las profecías. Así de sencillo, no podremos entender las profecías. Si no sabemos los jubileos, ya tenemos una idea. Yo no quise profundizar, pero veo a muchos hermanos de las raíces hebreas hablando de este tema. Y tengo la oportunidad de hablar de este tema también. No estoy dando falsas profecías, no estoy diciendo fechas exactas. De lo calendario del Eterno, sí, eso sí, de los 6,000 años, del año 6,000, y la gran tribulación hasta el 6,007, eso sí está muy claro. Eso es, y ¿cómo les puedo decir? No hay contradicción en eso, es muy explícito que primero se restaura. Cesa el fin del exilio de Efraín, entonces tiene que comenzar ya Jacob, porque ya Efraín se adhiere a las tribus, al pueblo, entonces está restaurado. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos el reverdecer de la higuera. Israel no nació en 1948 porque hay incumplimiento de profecías. Entonces, espero que les quede claro. Cualquier pregunta se puede contestar a través de las redes. Y también, ustedes saben que en este ministerio hemos sido muy amplios. No pensamos que tenemos la preeminencia ni la última palabra. Meterse con estos temas, a veces esto es lo que tira abajo a los falsos profetas, y nosotros no estamos profetizando. Estamos hablando algo que dice las escrituras que debe hacer un ser humano, del pueblo. Tiene que escudriñar. Y la gloria del Eterno es de hablar en enigmas y esconder los asuntos, porque si no se hubiese hablado de esa manera, no pudiésemos tener una Biblia rescatable y confiable el día de hoy. No es que las Biblias están bien traducidas, lo que pasa es que no entendieron. Esto es para personas como nosotros de nuestra generación, que ya entendemos, tenemos todos los libros descifrados prácticamente, entendemos la Torá, el Ruach del Eterno en este tiempo nos ha dado claridad. Esto no es judaísmo mesiánico, esto no es ningún movimiento cristiano. Nosotros somos rescatados, casi la mayoría del cristianismo, pero vienen de muchas otras denominaciones, religiones y hasta del ateísmo. Porque cuando esto encuentra lógica, cuando nosotros establecemos lo que estamos viviendo acá afuera, y como siempre decimos, cuando abrimos un periódico, eso tiene que estar más o menos, el periódico de hoy cuenta también lo que el Eterno ya contó, porque Él es Yahweh. Él es el que cuenta las cosas antes de que sucedan. Todo está dicho. Esto es para las personas que tienen el Ruach, ese Emuná, la confianza, la fidelidad, la obediencia. Eso es lo que traía para hoy. Esto se puede ampliar de alguna manera, pero no quise prácticamente profundizar. Son temas muy generales. Es porque yo vi una profecía de alguien que dice que en el año 6,000 viene el Mesías, que viene en 3 años. Pensamos en que todavía tenemos tiempo para organizar la huida, porque eso hay que hacer como congregación. La congregación del Eterno todavía está inmadura, todavía la gente piensa que debe seguir en internet su camino, y no es así. Tienen que adherirse a una congregación, y Él va a levantar a cada uno, nos va a dar un lugar para ayudarnos a huir. La restauración y la huida, la gran tribulación, se tiene que hacer en comunidad. Y tiene que establecerse un plan para poder ser rescatados, y tenemos que identificarnos unos a otros. Falta mucho por entenderse, el Eterno lo va a dar en su tiempo, pero globalmente estamos claros. Saludos, hermanos.